¿Qué es el cristiano? Es una buena pregunta, ¿cierto? ¿Qué es el cristiano? Y sabemos que hay muchas respuestas que podríamos dar a esta pregunta. Muchas de ellas seguramente correctas, otras no tanto. Muchas de ellas seguramente centradas en la palabra de Dios, muchas tal vez más bien centradas en el hombre. La palabra de Dios nos da un sinfín de definiciones. Sin embargo, me atrevo a decir que de todas las definiciones correctas que existen en las Escrituras para definir lo que es un cristiano, hay una que llega al corazón de todas ellas, y es esta: el cristiano es aquel que ha nacido de nuevo. Lo voy a volver a repetir. El cristiano es aquel que ha nacido de nuevo. Recuerdo en mis intentos evangelísticos en Canadá, aquí no me ha pasado, me pasaba mucho allá, que hablaba con una persona y me hacía esta pregunta tan rara. Me preguntaban esto: ¿eres tú un cristiano nacido de nuevo? Y les soy honesto, yo no sabía cómo contestarle esa pregunta. No porque no supiera a qué se refería, pero se me hacía algo, una incongruencia, una redundancia. ¿Cómo que si soy un cristiano nacido de nuevo? No podía concebir su pregunta en mi cabeza cuando yo ya les había dicho que era cristiano. ¿Acaso no todos los cristianos son nacidos de nuevo? ¿Acaso podemos decir que hay una persona que es cristiana pero que no ha nacido de nuevo? ¿Es eso consistente con la enseñanza bíblica? El decir lo contrario, decir que soy un cristiano que no he nacido de nuevo, es decir que no soy un cristiano y punto. Es así como funciona la teología, la revelación de la palabra de Dios. Y si algo es cierto, iglesia, es que la mayoría de los seres humanos que creen en un Dios quieren estar con ese Dios cuando ellos mueran, ¿cierto? La mayoría, no todos. Quieren estar en su presencia, quieren estar en su reino. Y cada persona o religión de los que creen en Dios definen el proceso por el que hay que pasar para llegar a ese lugar, ¿cierto? Muchos tienen diferentes caminos, diferentes procesos, diferentes fórmulas. Bueno, pues el cristianismo que es bíblico, el verdadero, ese proceso no lo define el hombre, lo define Dios. Él lo propuso para que el hombre pueda tener acceso a su presencia, a su reino. Y el proceso se llama el nuevo nacer. Ese es el proceso. En otras palabras, si en este preciso momento no eres un cristiano, alguien que ha nacido de nuevo, estás fuera del reino de Dios. Estás fuera del reino si no has nacido de nuevo. Nuestro pasaje esta mañana en Juan 3, 1 al 13, trata con este asunto del reino y del nacer de nuevo, de lo que significa desde la perspectiva de Dios, del Dios único y verdadero que se reveló en la palabra de Dios, cómo podemos accesar a su reino, cómo podemos nacer de nuevo. El título de mi mensaje esta mañana, y lo tienes en la pantalla, es este: solo el que nace de nuevo puede entrar en el reino de Dios. Solo el que nace de nuevo puede entrar en el reino de Dios. Simple, ¿verdad? Sencillo. Y si te interesa o te preocupa este tema, si hay alguna curiosidad de tu parte sobre este tema, la pregunta lógica que te deberías estar haciendo es la siguiente: ¿cómo nacer de nuevo? Porque me queda claro tu título, predicador. Pero entonces ahora dime, ¿cómo nacer de nuevo?
Así que el mensaje de esta mañana tiene 4 énfasis que vamos a sacar del texto bíblico, los pasajes que acabamos de leer, que nos van a guiar en el entendimiento y dar respuestas a esa pregunta: ¿cómo nacer de nuevo? Así que vamos a ver el primero de ellos. Saca tu Biblia nuevamente o enciéndela. Y en el capítulo 3 de Juan, versículos 1 al 3, vamos a encontrar el primer énfasis de cómo nacer de nuevo. Vamos a leerlo nuevamente. Había un hombre de los fariseos llamado Nicodemo, prominente entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer las señales que tú haces si Dios no está con él. Jesús respondió y le dijo: en verdad te digo, que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Tenemos que entender un poco del contexto. Acabamos de transicionar del capítulo pasado, donde se nos dice que Jesús tuvo un celo en el templo, muchos creyeron en él. Seguramente este Nicodemo que se nos presenta en capítulo 3 fue testigo de esos actos. Seguramente este Nicodemo que se nos presenta en capítulo 3 escuchó lo del milagro de la transformación del agua en vino. Entonces, este Nicodemo tenía ya un récord de este Jesús al que se le acerca de noche. Este Nicodemo, nos dice el texto, que era un fariseo. Si estás familiarizado con la Escritura, sabes que los fariseos eran los estudiosos de la palabra de Dios. Eran los de élite, vamos a ponerlo así, de la comunidad judía. Eran como los rotarios de nuestros días. Eran personas que celosas de la ley, buscaban guardar la ley, aún se inventaban reglas alrededor de la ley para ni siquiera acercarse a romper, a la posibilidad de romper la ley. A ese nivel era su celo. Eran estudiosísimos de la ley, eran moralmente personas pues que se veían muy bien. Además, un fariseo sería aquella persona que la mayoría de las iglesias quieren como su pastor. Una persona que se ve intachable desde afuera, que se ve que las tiene todas bien organizadas y que no hay ningún desajuste en su vida. Bueno, pues este Nicodemo seguramente era uno de esos, y no nada más uno de esos, era más que eso. De entre ese grupo era un hombre, ¿qué dice el texto? Prominente. O sea, no era cualquier fariseo. Era un fariseo, como diría Pablo, yo creo que era al nivel de Pablo, era un fariseo de fariseos. Era alguien respetado de entre el fariseísmo. Seguramente, no nos lo dice el texto, pero podemos imaginarnos que era parte del consejo del Sanedrín. El Sanedrín era como decir nuestra Cámara de Diputados y Senadores juntas, junto con el presidente, que eran el presidente sería el sumo sacerdote, que eran los que dictaban y regulaban cómo se tenía que comportar la sociedad judía, los que ponían los castigos y daban los privilegios. Ese era el Sanedrín. Seguramente Nicodemo era un miembro del Sanedrín, que dicen los libros de historia que eran alrededor de 70 personas. Entonces era uno de los 70. Entonces, y no nada más eso, era un maestro. Seguramente él estaba acostumbrado a que le dieran ese título de maestro. Él era el que normalmente recibía el título y no necesariamente el que se lo daba a otros. Sin embargo, con esas credenciales, viene a Jesús y le hace ese halago: maestro, nadie puede hacer las señales que tú haces si no viene de Dios. ¿Y qué se imaginó que iba a decir Jesús? Ay, gracias que ya me puedo empezar a codear contigo, ¿verdad? Que eres de los de alta alcurnia. No, gracias por los halagos. ¿Cómo es que te diste cuenta que yo también ando en este negocio de ser maestro?
Eso hizo Jesús. A Jesús no le importaban los halagos. Eso es lo que menos Él estaba buscando. Su misión era la proclamación de la verdad y hacer la voluntad de su Padre. Y ni siquiera se anda con rodeos, ni siquiera pierde tiempo. Sabemos que los evangelios son un resumen, pero hay de resúmenes a resúmenes, ¿cierto? Y ¡pum!, te das cuenta que va al grano, a la yugular, si lo quieres poner en esas palabras. Jesús le respondió, dice el texto, en verdad te digo. Ya lo he dicho antes, pero para los que no habían escuchado esto, cuando Jesús dice esa repetición de palabras, en verdad te digo, nos está diciendo para oreja. Nos está diciendo, hay cosas importantes que te tengo que decir de Dios, pero esto es bien, súper importante. Y como vamos a ir avanzando en el texto, vamos a ver que lo hace 3 veces en su conversación con Nicodemo. Quiere decir que el texto, toda la sección que acabamos de leer, es súper importante. Tan importante como lo que significa ser un cristiano o no ser un cristiano. En verdad te digo. Y él no le contesta, no, pues sí, tienes razón, parece que tengo las calificaciones de maestro. Él va al meollo del asunto, al tema central, al tema de gran interés, el tema del reino y cómo alguien puede entrar en este. El que lee los corazones seguramente ya sabía las intenciones del por qué el halago, por qué las preguntas. Quería información del reino, de este que se ve como un buen maestro, como alguien que pareciera que es enviado por Dios. En verdad te digo que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. ¿Se imaginan la cara de Nicodemo? Así como que, ¿y ahora qué le está pasando? Yo vine a hacer estas preguntas, yo vine a ganarme al maestro, y el maestro me está confrontando con información que yo no le pedí, con información de reino, con información que se supone yo debía de saber, y no sé. ¿Qué significa este lenguaje? El que no nace de nuevo. ¿Qué significa el volver a nacer? Bueno, primero que nada tratemos de entender a Nicodemo. Para Nicodemo, la cosmovisión de ese fariseo, que era seguramente miembro del Sanedrín, había algo que tenía que suceder para ser un hijo del reino, para tener acceso al reino, y era nacer como un israelita. Su identidad como israelita le daba esa certeza de reino. De forma que cuando Cristo le da esa declaración, ¿qué le está diciendo? Nicodemo, nada tiene que ver con tu trasfondo. Lo siento, Nicodemo. Ni con tu posición. Nada tiene que ver con que seas un israelita sin importar cuál sea la tribu a la que perteneces. Para entrar al reino, el reino del que este maestro está hablando, este que dices que parece ser maestro enviado por Dios, hay que nacer de nuevo. Un lenguaje que no era nuevo, pero parecía que lo era para Nicodemo, por lo que vemos después. Toda la confusión que entra en su mente, como si todo hubiera hecho cortocircuito. Era un lenguaje que Dios ya había hablado en el Antiguo Testamento. Un lenguaje de nacer de nuevo. Tal vez no con esas palabras, pero la idea está ahí. El concepto está en el Antiguo Testamento. En el libro que Nicodemo, del cual se supone él era un experto y un maestro. Así es que esta mañana, si tienes algún interés por el reino, tienes que nacer de nuevo. Y no tiene nada que ver con tu trasfondo. No tiene nada que ver que porque si eres el hijo de un pastor o el nieto de un pastor, o que si eres miembro fundador de esta iglesia, otra iglesia, o que si eres la segunda o la tercera generación de cristianos en tu familia.
o que si eres un miembro o no de la Iglesia Vida Vertical, o que si has servido en las misiones a largo plazo o a corto plazo, o que si fuiste al seminario o no, o que si te bautizaste en un tinaco o en el río Jordán, que si estudiaste o eres analfabeta, que si eres de influencia o no, si lees tu Biblia o no. Nada de eso determina si tendrás acceso al reino de Dios o no, si podrás ver el reino de Dios o no. Hay que nacer de nuevo, iglesia. Entonces, no por tu trasfondo es el primer énfasis de mi sermón. No por tu trasfondo, Nicodemo, no por tu trasfondo, tú, audiencia que me escuchas esta mañana, tanto presencial como por las cámaras. Vamos al siguiente énfasis, otra respuesta que nos va a dar el texto de cómo nacer de nuevo. La vamos a encontrar en versículos 4 a 8, así que acompáñame con tu Biblia para leer juntos. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer de nuevo ya siendo viejo? ¿Acaso puede entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Jesús respondió: en verdad te digo, que el que no nace de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es. Lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te asombres de que te haya dicho: os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla donde quiere y oyes su sonido, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. ¿Cómo nacer de nuevo? No por tu noción o tus nociones preconcebidas. Ese es el segundo énfasis de mi sermón. No por tu noción o tus nociones preconcebidas. Vamos a leer nuevamente el texto, versículo 4. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer de nuevo siendo ya viejo? ¿Acaso puede entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? ¿Te das cuenta la pregunta de Nicodemo? Él está haciendo una pregunta bien literal de la declaración de Jesús. Jesús, si algo era un buen maestro. Y los buenos maestros no todo el tiempo están haciendo declaraciones literales de la verdad. Muchas veces ocupan figuras, ocupan ilustraciones, hacen alusión a otras cosas para reafirmar el conocimiento de lo que tenemos que llevarnos a casa, de lo que tenemos que aprender. Ese era Jesús. De forma que te das cuenta de Nicodemo sigue pensando en otras categorías, en las categorías de su cosmovisión. Él no quiere aprender de Jesús como pareciera, de primera instancia. En vez de escuchar y quedarse callado, ya está cuestionando. ¿Cómo es eso? ¿Cómo es eso, Jesús? De nacer de nuevo. Te pareciera que se está mofando del maestro, ¿cierto? Evidentemente Jesús no se estaba refiriendo a eso. ¿Cuándo se ha visto eso? Pero Nicodemo los tomó tan literal como eso, tan horizontal como eso. ¿Acaso puede un hombre entrar al vientre de su madre? Él suena escéptico y lo tomó literal. No puede concebir un argumento dentro de su noción preconcebida de las cosas. Porque otra vez, como ya dije, desde su noción preconcebida, él ya estaba en el reino. Él ya se veía con un pie adentro. Y de repente llega este Jesús, al que yo todavía, aparte de que le traigo un halago, me dice que no va por ahí, que todo mi fariseísmo ha sido basura por todo este tiempo, que todos mis esfuerzos de guardar la ley, de ser devoto a la oración, de estar discipulando a otros, de estar trayendo a gente a la sinagoga, al templo, son en vano.
Si no es por ahí, entonces ¿qué es? Si no es por guardar la ley, entonces ¿qué es? Jesús le respondió, en verdad otra vez, en verdad, Nicodemito, te digo que el que no nace de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Está diciendo lo mismo que ya le dijo antes, pero en otras palabras. Ahora agregó la parte del agua y del Espíritu. Otra vez les decía, esto es una conexión con cosas que se han dicho en el Antiguo Testamento. La más clara la vamos a ver, y me gustaría que fueras a tu Biblia, en el libro del profeta Ezequiel, capítulo 36, versículos 22 al 27. Dice, por tanto, di a la casa de Israel, 36, 22 al 27, por tanto, di a la casa de Israel, así dice el Señor Dios, no es por vosotros, casa de Israel, que voy a actuar, sino por mi santo nombre, que habéis profanado entre las naciones a donde fuisteis. Vindicaré la santidad de mi gran nombre, profanado entre las naciones, el cual vosotros habéis profanado en medio de ellas. Entonces las naciones sabrán que yo soy el Señor, declara el Señor Dios, cuando muestre mi santidad entre vosotros a la vista de ellas. Pero porque os tomaré de las naciones, os recogeré de todas las tierras y os llevaré a vuestra propia tierra. Entonces os rociaré con agua limpia y quedaréis limpios de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Además, os daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros. Quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y que cumpláis cuidadosamente mis ordenanzas. Ahí está. ¿Querías una definición más clara, como el agua, de lo que significa nacer de nuevo? Significa que Dios lo va a hacer y no que tú lo vas a hacer. Que Dios es el que va a limpiar lo profano y no lo profano limpiando lo profano. Significa que Dios nos va a limpiar como con esa agua pura, purificada, limpia, que brota de un manantial. Va a quitar ese corazón de piedra. Nos va a dar un corazón de carne que palpita con emociones sinceras, con motivaciones correctas hacia Dios. Y nos va a dar un espíritu que va a estar alimentando y moldeando ese corazón. Eso significa volver a nacer, en las palabras de Ezequiel. Eso significa lo que Jesús está hablándole a Nicodemo, lo cual él no puede entender. Nicodemo necesita ese nuevo nacimiento. También lo necesitamos tú y yo. No existe nadie que haya nacido del vientre de mujer. Todos nacimos del vientre de mujer, eso es redundante. Estoy como Nicodemo. No existe nadie que haya nacido y que haya nacido de nuevo, como en el proceso natural del que vemos y conocemos que nacen los hombres. Hay que renacer. Eso es algo que ya se nos dijo previo en el pasaje. Versículos 6 y 7 lo dicen: lo que es nacido de la carne, carne es; lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te asombres de que te haya dicho: os es necesario nacer de nuevo. Eso es algo que ya se había dicho. Lo vemos en capítulo 1, versículos 12 al 13. Dice: pero a todos los que le recibieron les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios, es decir, a los que creen en su nombre, que no nacieron de sangre, ni de voluntad de carne, ni de la voluntad del hombre, sino de Dios. Es la misma idea. El testimonio que Juan el Bautista está dando es el mismo testimonio que Jesús sigue haciendo eco. El que es nacido de la carne, carne es, pero el que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Todos aquí tenemos la primera. Hemos nacido de la carne. No todos aquí.
No todos los que van a escuchar este mensaje, no todos los que han escuchado otros mensajes que hablan de este mismo tema, han nacido del Espíritu. Y ese es un problema muy grande, porque tiene que ver con la entrada del reino. Tiene que ver con algo que no depende de ti. Escucha, nosotros tenemos la suerte de vivir en una región donde no existen los tornados, ¿cierto? No que yo me haya enterado en la Ciudad de México, tal vez en otras partes del país. Pero sabemos que los gringos seguido les azotan tornados en sus diferentes poblados. Y sabemos que nunca hemos estado ahí para presenciar un tornado, ahora sí que estar en el ojo del tornado, el ojo del huracán, como le quieras llamar. Pero algo que sí no podemos negar es esto, que cuando vamos pasando o cuando nos muestran en las noticias las escenas de esa región donde azotó un tornado, ninguno de nosotros podemos negar que ahí pasó un tornado, ¿cierto? No estuviste ahí para presenciarlo, pero los vestigios quedaron de cómo quedó la cosa después de que el tornado tocara tierra. Podremos no saber los detalles del mover del Espíritu de Dios, pero no pasa por desapercibido cuando éste está obrando con su poder en una persona y cuando no. Pudiste no haber sido el testigo ocular de un tornado, pero cualquiera que pasa por esa zona identifica que efectivamente aquí hubo un tornado. No puede negar el paso del tornado. En tu caminar en la fe cristiana, ¿existe la evidencia del paso, del mover del Espíritu Santo en tu vida? Cualquiera que te conoce y que te conoce bien, podría decir que algo pasó en el interior que es innegable, debido a que la fuerza del Espíritu Santo tocó tu alma como un tornado y entró y arrancó ese corazón de piedra y dejó como un vestigio, un corazón de carne. Cuando ponemos en verdad nuestra fe en Jesús, bajo la influencia del Espíritu Santo, no queda de pie ningún árbol de escepticismo o de autodependencia. Estos son tumbados y son arrancados desde la raíz. Dios los arranca desde la raíz. Él, el que inició en nuestros corazones un tornado, comienza una nueva plantación, un nuevo árbol, una nueva obra que va a dar mucho fruto. ¿Por qué? Porque va a seguir siendo guiado por ese que hizo ese corazón una tierra fértil, para que la semilla del Evangelio cayera, pero que cayera con poder, que no fuera arrebatada, que fuera avivado ese corazón de piedra. Amén. Vamos a leer los siguientes pasajes, versículos 9 al 12. Respondió Nicodemo y le dijo: ¿cómo puede ser esto? Jesús respondió y le dijo: ¿tú eres maestro de Israel y no entiendes estas cosas? En verdad te digo que hablamos lo que sabemos y damos testimonio de lo que hemos visto, pero vosotros no recibís nuestro testimonio. Si os he hablado de las cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os hablo de las celestiales? Una de las grandes bendiciones del cristianismo de nuestros días es el acceso fácil y rápido y en todas las formas a la verdad que nos hace alusión a la verdad de la palabra de Dios, ¿cierto? Una de las maldiciones más grandes del cristianismo de nuestros días
Es que tenemos acceso fácil y rápido y de todas las formas de la verdad que nos hace alusión a la verdad de la palabra de Dios. Esta realidad es en verdad una paradoja y es muy real en ambos casos. ¿Cuándo es una bendición? Cuando el Espíritu Santo está obrando en el corazón de esa persona que tiene acceso a la verdad. ¿Cuándo es una maldición? Cuando pasa lo contrario. Cuando pasa lo contrario, pero la persona piensa que por haber adquirido ese conocimiento al cual tuvo fácil acceso y de manera rápida, eso le da un lugar en el reino de los cielos. Ese conocimiento le da una confianza y una forma de pensar en la que se imagina que ese conocimiento ya le da acceso al lugar celestial. Pero como ya hemos visto, solo el que nace de nuevo puede entrar en el reino de Dios. Así que nuevamente nuestra pregunta, ¿cómo nacer de nuevo? Según el texto que acabamos de leer, según lo que yo puedo ver en la vida de Nicodemo, no por tu conocimiento teológico. Ese es el tercer énfasis de mi mensaje esta mañana. Nicodemo, si algo podemos ver en Nicodemo es que él tenía mucha verdad en su cabeza. Por eso era un miembro del Sanedrín. Seguramente tenía textos y tal vez libros enteros del Antiguo Testamento memorizados. Él no tenía que sacar su Biblia como yo para que hagamos la lectura bíblica. Él la citaba seguramente, la recitaba. Pero ¿de qué le servía eso? De nada. Lo vemos aquí en el texto, confusión pura. ¿Cómo puede ser esto? Como diciendo, dame un pedacito de esperanza, porque hasta ahorita todo lo que he escuchado, maestro, que viene de los cielos, no me anima en nada. Dime que algo de lo que he hecho, algo de lo que conozco, tiene validez, va a aportar. Por lo menos mi conocimiento teológico, que sonaba tan bien, con el cual me creé mi reputación y hasta enseñé a otros. Y me decían, maestro. ¿Qué le contesta Jesús? Al ver que no entendía nada. ¿Tú eres maestro de Israel y no entiendes estas cosas? En verdad, Nicodemo, en verdad te digo, ya me imagino a Jesús así como que ahí te va la tercera, a ver si la cachas. En verdad, Nicodemo, en verdad te digo que hablamos lo que sabemos y damos testimonio de lo que hemos visto, pero vosotros no recibís nuestro testimonio. Si alguien tenía el derecho, la autoridad y las credenciales de hablar de las cosas celestiales, ese era Jesús, el verbo que se hizo carne, la palabra encarnada de Dios. Si alguien tenía datos, información que pudiera revelar a los hombres de cómo son las cosas para tener acceso a ese reino, ese era Jesús. Y también en teoría debió haber sido Nicodemo, pero no era así. Y seguramente él nada más era una toma de la muestra de esos 70 que estaban en el Sanedrín, que así como él estaban todos. Tenían mucha Biblia en la cabeza, mucha teología, se habían leído todos los libros de teología sistemática, habían asistido a todos los discipulados y eso no les servía de nada para entender las cosas que solamente pueden ser entendidas cuando el corazón ha sido avivado por el Espíritu Santo de Dios. No entendía nada. Jesús le habla de las cosas que debería de entender. ¿Por qué? Porque si fue a un pueblo al que Dios le reveló lo que acabamos de leer de Ezequiel, fue al pueblo de Israel, fue a los judíos. Deberían estar pudiendo hablar como colegas, pero no sucede, no está sucediendo. ¿Por qué? Porque no le cae el 20, no le ha caído la moneda.
porque no ha hecho sentido nada de todo lo que ya tiene en la cabeza Nicodemo. Y tal vez también ese eres tú. No lo sé. No soy Jesús, no leo los corazones. Tal vez ya llevas años recibiendo información y aprendiéndote el cristolingo y puliendo las frases cristianas que hay que decir y las oraciones. Y estás como Nicodemo. Hay una probabilidad muy alta de que no digo mentiras y no soy profeta. Muchos me dirán aquel día, dijo Jesús, apártate, hicimos no esto Jesús y el otro, y nos aprendimos la Torá y la recitábamos y íbamos a evangelizar, y Él les va a decir, apártate de mí, no te conocí, hacedor de maldad. Ese puede ser tú esta mañana. Ahora tiene más sentido porque puede ser una maldición tener tanto acceso a la verdad revelada de Dios. Porque si esta no viene acompañada con poder de lo alto, si el Espíritu de Dios no está obrando en ese corazón de piedra para que la palabra de Dios ablande y transforme nuestro corazón y lo convierta a un corazón que palpita con amor y por amor a Jesús, entonces es en vano cada esfuerzo y somos como Nicodemo. Conocer no es lo mismo que entender. Saber de cosas no es lo mismo que vivir esas cosas y en vivirlas demostrar que en verdad entendemos eso que decimos conocer. Yo no puedo conocer, por ejemplo, yo podría conocer, por ejemplo, todos los componentes que componen una computadora personal, cada uno de ellos, y al mismo tiempo no saber cuál es su función y cómo interactúan y cómo funcionan para que se vea una imagen en la pantalla. Yo podría conocer todas las fórmulas matemáticas de la física y de las matemáticas de nuestros días y de la química y todas las fórmulas que existan para resolver problemas. Memorizarlas. Y no saber resolver ni un solo problema con todas ellas. A mí me pasó muchas veces en la escuela. Sobre todo cuando estaba estudiando cálculo integral y diferencial. Yo sabía copiar, así como derivar una de las fórmulas, pero después no sabía aplicarla en un problema. ¿Y de qué me servía? Yo puedo recitar de memoria toda la Biblia y al mismo tiempo entender nada que me ayude en verdad a creer y a poner mi esperanza en el Redentor. Que me desarme y que me ayude a entender que no hay nada que yo pueda hacer para ganar el favor de Dios y que lo que necesito es gracia, necesito misericordia. El problema de Nicodemo era el pensar que había algo que había que hacer para merecer el reino. Nuestro problema, iglesia, al pensar que hay algo que tenemos que hacer para ser limpios delante de Dios, comienza así. Comienza cuando no entendemos la gravedad de lo malos y corruptos que somos, de lo despreciables y dignos para la destrucción que somos, de lo abominables que son nuestros actos, cuando aún lo bueno que los hombres pudieran ver que estamos haciendo, no lo estamos haciendo para la gloria de Dios. No es, iglesia, y tú que me escuchas que no eres iglesia, no es que nosotros solo necesitamos un retoque por ahí externo que nos ayude a demostrar apariencia de piedad. Necesitamos una nueva transformación desde adentro, que inicia adentro. Y esto solo ocurre, escúchame bien, ya lo has escuchado muchas veces, pero es lo más importante que tienes que escuchar esta mañana y por eso no me voy a cansar de hacer eco a la misma palabra, porque Jesús hace eco a la misma palabra. Esto solo ocurre en el poder del Espíritu Santo de Dios que nos regenera desde adentro hacia afuera. Tienes que nacer de nuevo, se te demanda nacer de nuevo. Tú no puedes, no es en tus fuerzas, pero se te demanda.
Se te manda arrepentimiento y fe, tú no puedes, pero se te demanda. No le eches la culpa a Dios cuando llegue aquel día. Ni siquiera vas a tener palabras para echarle la culpa a Dios. Esas son ilustraciones que usamos los predicadores. Te vas a quedar callado y vas a aceptar tu castigo eterno. No vas a tener palabras porque no existen palabras. Tenemos una corrupción radical por el pecado y eso demanda redención radical de parte de Dios. Si no eres cristiano, no te convertirás en uno ni por tus propios esfuerzos o habilidades o sacrificios terrenales. Pero puedes orar. Puedes orar a Dios para que envíe a su Espíritu Santo como el viento y que sople en tu corazón que está muerto por tu pecado y que lo avive para las cosas de Dios, que lo avive a las cosas espirituales, las cosas que le incumben a Dios y a su reino. Y entonces sí, puedas tener una esperanza de una vista, de un acceso al reino de Dios. Y si ya eres cristiano, tienes que saber esto. Y que te quede bien en claro, porque a veces he escuchado cristianos que hablan un lenguaje como si ellos hicieron algo para hacer la diferencia. Nada tuvo que ver tu desempeño o tu simpatía o tu asistencia a la iglesia o tu lenguaje religioso o tu moralidad para que tú estuvieras como un candidato del reino. Simple y sencillamente a Dios le plació soplar espíritu de vida en tu alma y tú te convertiste en un blanco. Así es como sucedió. No hay más que agregar. Si no eres cristiano, la palabra de Dios te demanda arrepentimiento y fe. Estos acompañados con poder. El poder del avivamiento del Espíritu Santo. Arrepentimiento de todo lo malo que eres y representas. De todo lo malo que has hecho y sigues haciendo. De todo lo malo que no representa a un Dios santo, el santo Dios de la Biblia que acabamos de leer. Y fe. Fe en Jesús. En su vida perfecta y guiada por el Espíritu Santo. Misma que Él vivió en tu lugar, por fe. Fe en su muerte en la cruz que padeció por ti y que tú merecías por tu pecado. Hemos hablado de que merecías la destrucción eterna. ¿Y fe en qué más? Fe en su resurrección. De que Él vino con poder, esta resurrección vino con poder de lo alto, en el mismo poder del que estamos hablando, en el poder del Espíritu Santo. Mismo que el Cristo resucitado da a todo aquel que confiesa su nombre para perdón de pecados y vida eterna. Confesión que cuando es genuina y respaldada por un nuevo nacimiento, te da acceso total al reino de Dios. Acceso total, sin restricciones. Juan 3:34 en el mismo capítulo nos afirma esta declaración. Dice, porque aquel a quien Dios ha enviado habla las palabras de Dios, este es Jesús, Él da el Espíritu sin medida. Jesús lo da. El que da su cuerpo y lo entrega como sacrificio vivo, como una ofrenda para expiar tu pecado, es el mismo que da el Espíritu para que tú vivas y puedas poner tu esperanza en Él, tu confianza en Él, tu amor por Él. Muchos son los problemas, ¿cierto?, que agobian la vida cristiana, la vida de los seres humanos, también la vida cristiana. Pero el más grande de todos es la ausencia del Espíritu Santo en nuestras vidas.
la carencia del nuevo nacimiento en nuestros corazones. Este nuevo nacimiento que nos guía a adorar a Dios en espíritu y verdad. Versículo 13. Vamos a terminar. Nadie ha subido al cielo, sino el que bajó del cielo, es decir, el Hijo del Hombre que está en el cielo. ¿Cómo nacer de nuevo? Solo el que bajó del cielo te hace nacer de nuevo. Ese es el último énfasis de mi sermón esta mañana. Solo el que bajó del cielo, ese del que acabamos de leer, ese que dio su vida por ti, ese que demanda arrepentimiento y fe en su nombre, te puede hacer nacer de nuevo. La pregunta, ¿cómo nacer de nuevo? Escúchame bien, presupone que hay algo que está en mis manos que tengo que hacer para nacer de nuevo, ¿cierto? ¿Cómo nacer de nuevo? ¿Estás preguntando porque crees que hay algo que depende de ti para nacer de nuevo? Pues parte del porqué del problema es ese, que seguimos pensando que hay algo que yo tengo que hacer. Si te diste cuenta, los énfasis previos al que te acabo de decir de mi sermón nos dan una respuesta que comienza con un no. Esto lo hice de manera muy intencional, para que quede grabado en nuestras mentes que no hay nada que puedas hacer para nacer de nuevo. No por esto, no por el otro, no por el otro. Podemos agregar más cosas a los énfasis. Y no por eso tampoco. Eso que tienes en la mente, no, tampoco. Esta labor es una de las cuales tú quedas totalmente excluido. Para nosotros subir al cielo, para entrar en la plenitud de la presencia de Dios y su santo reino, alguien tuvo que bajar. El rey de ese reino tuvo que bajar. El rey de ese reino al cual muchos quisieran entrar, tuvo que bajar. El camino a ese reino, Él lo tuvo que proponer. Y los términos de entrada, Él los estableció. Hay que nacer de nuevo. Arrepentirse y creer en verdad en lo que Jesús hizo para darnos acceso a su reino celestial. ¿Qué es el cristiano? El que ha nacido de nuevo. El que ha nacido de lo alto. El que ha nacido de arriba. El que en el poder del Espíritu Santo ha nacido. El que ha experimentado una transformación de adentro hacia afuera. Que ha sido avivado por la influencia del poder sobrenatural en su corazón. El que ha sido regenerado y resucitado a las cosas de Dios para poder experimentar la ciudadanía de un reino celestial. Un cristiano es aquel que sigue a Jesús en los términos de Jesús y que manifiesta la veracidad de esa realidad en su vida, mostrando frutos que el Espíritu Santo continúa produciendo en su corazón después de haber sido avivado. Así que, para terminar, ¿quieres entrar al reino del Dios único y verdadero? Hay que nacer de nuevo. Es tan simple como eso, es tan simple porque no depende de ti. Es tan imposible porque no depende de ti. Las dos cosas son verdad. Y con todo, y que así son las cosas, el llamado esta mañana es este: arrepiéntete y cree en el Evangelio. Vamos a orar. Padre, te damos gracias. Gracias porque tú nos das luz en tu palabra. Gracias, Señor, porque tú eres un Dios que obra con poder, un poder de lo alto, un poder sobrenatural, un poder que está fuera de nuestras capacidades, un poder que no podemos manipular porque no sabemos ni de dónde viene ni a dónde va. Solamente podemos ver la presencia de tu poder cuando éste ha tocado, cuando éste ha hecho morada, cuando éste se ha manifestado en la vida de los hombres. Señor, esta mañana necesitamos tu poder. Esta mañana, esta persona que me escucha, que ha estado siguiendo atento el mensaje y que entiende
lo que se necesita, lo que se requiere, lo que se demanda de su persona para poder tener acceso al reino de los cielos, al reino de Dios, al reino de tu Hijo. Ahora entiende que no depende de él o de ella. Depende de tu mover. Depende de tu gracia. Tú tienes misericordia de quien tienes misericordia y te compadeces de quien te quieras compadecer. Ese eres Dios. Ese eres tú. Eso te hace Dios. Lo que algo es claro es esto. Que ningún corazón que es nacido de la carne merece el reino de los cielos. Y tenemos que partir de ahí. Porque si no partimos de ahí, nada de lo que dije tiene sentido. Nada de lo que Jesús le dice a Nicodemo tiene sentido. Lo único que tiene sentido es que necesitamos tu gracia y tu amor. Que derrames tu misericordia en nuestros corazones y los limpies con agua y con poder. Que los transformes y los cambies para que seamos nuevas criaturas que te buscan en tus términos y para gloria de tu nombre. Que confían en la redención por medio del sacrificio de Cristo y no por medio de nuestras obras de justicia teñidas por el pecado. Perdónanos, Señor, por las veces que hemos pensado que hay algo que nosotros hicimos como Nicodemo o que estamos haciendo que gana tu favor. Señor, nada es suficiente. Tú ya lo hiciste todo. Cristo se entregó, el Dios hombre, para salvar a pecadores, de los cuales nosotros somos los primeros. Te damos gracias por tu misericordia. Oramos por todo aquel que aún no te conoce, por todo aquel que sigue escéptico, por todo aquel que sigue irguiendo árboles de escepticismo, árboles de autosuficiencia. Señor, derrúmbalos, quebrántalos, muéstrales la verdad, por amor a tu nombre. Te lo pedimos y te damos gracias. En el nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén.